La mujer que debería estar eligiendo las flores de su boda, estaba, en cambio, escuchando al hombre que amaba planear despojarla hasta de la última moneda. Ella se quedó paralizada fuera de la puerta. Sus manos temblaban. Su corazón se detuvo. La voz de él atravesó la madera como una hoja afilada, demasiado clara, demasiado específica, imposible de malinterpretar. Ella no tiene idea de cuánto vale la tierra de su familia, dijo riendo. Una risa que ella conocía tan bien, pero que ahora sonaba completamente extraña. 7 días. 7 días y todo eso será mío. La respuesta vino de otra voz, una voz masculina que ella también reconoció. El mejor amigo de él. ¿Y si ella se entera? ¿Y si alguien se lo cuenta? ¿Contar qué? La voz del prometido estaba llena de una confianza arrogante. Ella me ama. Está completamente ciega. Ayer incluso me mostró los documentos de la propiedad. ¿Puedes creerlo? Dijo que quería que me sintiera parte de la familia antes de la boda. Él rió de nuevo. Idiota sentimental. Sus piernas fallaron. Se apoyó en la pared, con la respiración contenida en la garganta. El pasillo de su apartamento, donde ella había estado cientos de veces, ahora parecía ajeno, como si las paredes se estuvieran cerrando a su alrededor. El bolso se le cayó del hombro. Ni siquiera se dio cuenta. ¿Y el negocio de la construcción? Continuó la voz del amigo. ¿Realmente puedes desviar los fondos sin que ella se dé cuenta? Ella es romántica, no es una empresaria. El desprecio en su voz era palpable. Firma lo que le pongo delante. Confía completamente en mí. En 3 meses, habré transferido lo suficiente para cubrir mis deudas, y aún tendré bastante para empezar de cero. Solo. ¿Solo? ¿La vas a dejar? ¿Por qué me quedaría con una mujer que es tan tonta como para entregarle toda su fortuna a un hombre que apenas conoce desde hace un año? Su mundo se desmoronó. No de golpe, no con un estruendo dramático, sino lentamente, como cristales rompiéndose en cámara lenta. Cada palabra que él decía rompía otra parte de lo que ella pensaba que era verdad. Cada risa destruía otra memoria que ella había guardado como un tesoro. Ella había creído en él. Dios, ¿cómo había creído? La novia era Isabel, una mujer de 32 años que había construido su vida con cuidado e intención. No era solo rica, era astuta, inteligente, independiente. Había construido un negocio de importación de telas que prosperaba en 3 países. Tenía inversiones que generaban ingresos pasivos suficientes para mantener a 3 familias. Tenía propiedades que aumentaban de valor cada año. Y ella había escondido todo eso de él a propósito. Cuando conoció a Carlos hace un año, en una conferencia de negocios en Madrid, sintió algo que no sentía en años: esperanza. Él era encantador, atento. Parecía genuinamente interesado en quién era ella, no en lo que tenía. Hacía preguntas sobre su infancia, sus sueños, sus cicatrices emocionales. Escuchaba. O al menos ella pensó que escuchaba. Pero Isabel no era ingenua. Había aprendido de su abuela, una matriarca sabia que había sobrevivido a 3 maridos y construido un imperio comercial, cuando las mujeres aún eran consideradas propiedad. La abuela había sostenido el rostro de Isabel entre sus manos meses antes de morir y le dijo: «Hija, un verdadero compañero valora tu corazón antes que tu cosecha. Ponlo a prueba. Siempre ponlo a prueba». Así que Isabel lo puso a prueba. No mencionó sus propiedades. No habló sobre las inversiones. Usó ropa sencilla. Conducía un coche modesto. Vivía en un apartamento cómodo pero no lujoso. Se presentó como una comerciante común. Alguien que ganaba lo suficiente para vivir bien, pero nada extraordinario. Y Carlos pasó la prueba. O al menos ella pensó que la había pasado. Él se quedó con ella. Le pidió matrimonio 6 meses después, en un restaurante sencillo, con un anillo modesto que dijo haber ahorrado durante meses para comprar. Ella lloró. Ella dijo que sí. Creyó haber encontrado lo que la abuela decía. Un hombre que amaba su esencia, no sus bienes. Qué tonta había sido. Isabel cerró los ojos, presionando la frente contra la pared fría del pasillo. Las lágrimas brotaron silenciosas, cálidas, furiosas. No hizo ningún sonido. No podía. Si lo hacía, ellos la oirían. Y ella no estaba lista para esa confrontación. Todavía no.
porque mientras su corazón se hacía pedazos, su mente comenzaba a trabajar. Las piezas encajaron con una claridad brutal. El repentino interés de él en ayudarla con el papeleo del negocio. Las preguntas casuales sobre sus activos. La insistencia en conocer a su contador. La suave sugerencia de que deberían consolidar sus finanzas antes de la boda para facilitar las cosas. Ella había pensado que él estaba siendo servicial, protector, un verdadero compañero. Él solo estaba catalogando lo que planeaba robar. 7 días. La voz de él resonó de nuevo en la habitación. 7 días y ella será mi esposa. Legalmente. Y entonces, mi hermano, la cosecha comienza. Isabel abrió los ojos. Las lágrimas seguían rodando, pero algo nuevo estaba creciendo dentro de ella, reemplazando el dolor. No era solo rabia, aunque había suficiente rabia como para quemar ciudades enteras. Era algo más frío, más afilado, más peligroso. Determinación. Ella se apartó de la pared. Recogió su bolso del suelo, se limpió la cara con el dorso de la mano. Sus dedos ya no temblaban. Su respiración se había calmado. Se dio la vuelta y caminó hacia la salida, sus pasos silenciosos sobre la suave alfombra. En la escalera, lo suficientemente lejos para no ser escuchada, se detuvo y sacó su celular. Había 23 mensajes no leídos. 5 eran de su madre, preguntando sobre los detalles finales de la boda. 3 eran de la costurera, confirmando el ajuste final del vestido. 2 eran del organizador del evento, verificando la disposición de los asientos. Todos ellos asumiendo que la boda ocurriría como estaba planeado. Isabel miró los mensajes por un largo momento. Luego deslizó el teléfono de vuelta a su bolsillo sin responder a ninguno de ellos. El vestido de novia colgaba en el armario de su habitación. Era una obra de arte, bordado a mano con cuentas que brillaban como estrellas. Costó más que el salario anual de Carlos. Ella había ahorrado durante años para algo así, imaginando el día en que caminaría hacia un hombre que la amaba de verdad. Ahora ese vestido parecía una mortaja. Las invitaciones ya habían sido enviadas. 230 invitados. La mitad eran parientes suyos. La otra mitad eran personas que Carlos insistió en incluir. Familia extendida, dijo. Gente importante para mí. Ella se dio cuenta ahora de que probablemente eran testigos que él quería impresionar. Personas que harían el fraude más convincente. La recepción estaba reservada en el salón más prestigioso de la ciudad. La comida estaba encargada. La música contratada. Los votos escritos, hermosas promesas que ella había pasado semanas elaborando. Cada palabra sincera, cada juramento sagrado. Y todo esto se basaba en una mentira. Ella pensó en cancelar. Simplemente terminar con todo, echar a Carlos, cortar las pérdidas y seguir adelante. Sería lo sensato, lo seguro. Pero Isabel no se sentía sensata. Y definitivamente no se sentía segura. Ella se sentía como una mujer que había sido subestimada. Y sabía, con la certeza que corría por su sangre desde su abuela, desde todas las mujeres de su linaje que habían sobrevivido y prosperado en un mundo que intentó silenciarlas, que ser subestimada era a veces el mayor poder que se podía tener. ¿Qué pensará la comunidad? Una voz susurró en su cabeza. Era la voz de su madre, siempre preocupada por las apariencias, siempre midiendo cada acción por la mirada de los demás. Isabel sonrió. Una sonrisa pequeña, helada, sin alegría. Que piensen lo que quieran. Ella ya no vivía para la aprobación de ellos. ¿Cómo vas a manejar la humillación?, preguntó otra voz, su propia inseguridad burbujeando. Pero mientras la pregunta se formaba, la respuesta llegó clara como el cristal. Ella no sería la humillada. Ella se aseguraría de eso. Durante los próximos 2 días, Isabel funcionó en piloto automático. Visitó a la familia, sonrió en los momentos adecuados, aceptó los planes de última hora. Se encontró con Carlos para cenar, lo dejó besarla, lo escuchó hablar sobre su futuro con esa misma voz suave que ahora ella reconocía como puro veneno. No puedo esperar a pasar el resto de mi vida contigo, dijo él, sosteniendo su mano sobre la mesa. Yo también, respondió ella, e incluso logró que sus ojos se llenaran de lágrimas. Él la acercó al final de la noche susurrándole al oído. Me haces tan feliz, Isabel.
tan feliz. Ella susurró de vuelta. Tú también me haces feliz, Carlos. Y ninguna palabra verdadera fue dicha. Internamente, Isabel estaba construyendo, planeando, calculando. Tenía 7 días. 7 días hasta la ceremonia donde se suponía que se convertiría en su esposa, donde se suponía que entregaría su vida, sus finanzas, su futuro a un hombre que la veía como nada más que una caja fuerte para ser robada. 7 días para darle la vuelta a la situación de una manera que él nunca vería venir. Ella hizo una lista mental. Primero, proteger sus activos. Ya había comenzado esto, moviendo silenciosamente documentos, revirtiendo algunos de los cambios que Carlos había ayudado a implementar. Su abogado, un hombre discreto que servía a su familia desde hacía décadas, estaba cuidando los detalles sin hacer preguntas. Segundo, reunir pruebas. Necesitaba pruebas concretas de su plan. No solo la conversación que escuchó, sino documentos, mensajes, cualquier cosa que mostrara su intención criminal. Contrató a un investigador privado, pagó en efectivo, pidió total discreción. Tercero, y lo más importante, decidir exactamente cómo asestar el golpe final. Porque Isabel no solo quería protegerse, quería justicia. Quería que Carlos sintiera una fracción de lo que ella sintió cuando su mundo se desmoronó fuera de esa puerta. Quería que él supiera que subestimar a una mujer era el error más caro que un hombre podía cometer. Y ella tenía una idea de cómo hacer exactamente eso. 3 días antes de la boda, Isabel estaba sentada en la oficina de su abogado, mirando una pila de documentos. El hombre al otro lado de la mesa, el señor García, la observaba con una mezcla de preocupación y respeto. ¿Estás segura de esto, Isabel?, preguntó él con voz baja. Una vez que hagamos esto, no hay vuelta atrás. Ella lo miró, sus ojos secos ahora, sin lágrimas, solo fuego frío. Absolutamente segura. Él quedará devastado. Bueno, dijo ella, tomando la pluma. Debería haber pensado en eso antes de planear robarme. Ella firmó en la línea punteada, y luego otra más, y otra. Cada firma era una sentencia, una declaración, un acto de guerra disfrazado de papeleo legal. Cuando terminó, se recostó en la silla, sintiendo algo que no había sentido en días. Control. ¿Funcionará esto?, preguntó ella. García sonrió, una expresión rara en su rostro generalmente serio. Oh, funcionará. Y él nunca sabrá lo que le golpeó. Bien, dijo Isabel. Se levantó, alisándose la falda, transformándose de nuevo en la novia radiante que todos esperaban ver. Porque si quiere mi fortuna, primero tendrá que enfrentarme. Mientras salía de la oficina, el sol se ponía sobre la ciudad, pintando el cielo con tonos rojos y dorados. Isabel miró el horizonte y sintió que algo cambiaba dentro de ella. Ya no era el dolor del corazón roto, era algo más fuerte, propósito. Tenía 7 días hasta la boda. 7 días que Carlos probablemente estaba contando con impaciencia, imaginando cómo comenzaría a saquear su vida. Él se preparaba para un día triunfante, una celebración de su astucia, el inicio de su cosecha ilícita. Pero mientras él se preparaba para robarle el futuro, Isabel se preparaba para robarle la dignidad. Y ella sabía exactamente cómo lo haría. Tenía el plan perfecto. Sería público. Sería inolvidable. Sería el tipo de giro que la gente contaría por generaciones, porque la abuela le había enseñado a Isabel más que solo a probar el carácter de una pareja. Le había enseñado que una mujer que conoce su propio valor nunca debe permitir que nadie la menosprecie sin consecuencias. Y las consecuencias que le esperaban a Carlos serían algo que jamás olvidaría. 7 días, pensó, subiendo al coche. 7 días para planear algo que él nunca verá venir. Mientras él se preparaba para robar su futuro, ella se preparaba para robar su dignidad. Ella comenzó donde todas las investigaciones comienzan, con el dinero. Esa noche, sola en su apartamento en Barcelona, la novia abrió sus carpetas financieras con manos que temblaban solo un poco. No de miedo, de rabia controlada. Cada documento que revisaba era una pieza del rompecabezas que finalmente empezaba a tener sentido. Las tierras familiares, las inversiones en los negocios, la herencia sustancial que había recibido de su abuela.
todo registrado, todo organizado, todo vulnerable. Y entonces lo vio. Los patrones. Las preguntas aparentemente inocentes que él le había hecho a lo largo de los meses. Amor, ¿mantienes tus tierras a nombre de la familia o las transferiste a tu nombre personal? ¿Esas inversiones están en qué banco exactamente? ¿Tu abuela dejó testamento o fue una distribución directa? En su momento, ella había pensado que él solo estaba interesado en su vida, siendo atento, queriendo conocer cada detalle de quién era ella. Pero no era interés, era reconocimiento. Él estaba mapeando su patrimonio con la precisión de un general planeando una invasión. Y ella, tan enamorada, tan confiada, había entregado cada información como si estuviera compartiendo recetas de familia. ¡Qué tonta había sido! No, se corrigió mentalmente. No tonta, humana, confiada, enamorada. Él era el depredador. Ella abrió su portátil y empezó a buscar. Si él tenía un cómplice, como sugería la conversación, entonces había un rastro. Siempre lo había. Le llevó 3 horas. 3 horas de búsqueda meticulosa en redes sociales, registros públicos, conexiones mutuas. Y entonces lo encontró. Su primo. Miguel. No, espera. No solo el primo, el mejor amigo, el padrino de boda, el hombre que había estado en cada cena familiar, cada reunión con sus padres, cada celebración, siempre sonriendo, siempre encantador, siempre haciendo reír a todos. Ella lo recordó en la fiesta de compromiso, conversando con su padre sobre negocios, ganándose la confianza del hombre que rara vez confiaba en extraños. Lo recordó ayudando a su madre a cargar las compras, insistiendo con aquella cálida sonrisa. La familia cuida de la familia, tía. Familia. La palabra ahora sabía a veneno. Hizo clic en una foto antigua en el perfil de Miguel. Él en otra boda. Una boda lujosa. Al lado de una novia radiante que ella no conocía. Con manos temblorosas, empezó a investigar. El nombre de la novia estaba en la descripción. Encontró su perfil. Después, artículos de noticias locales. Y allí estaba, escondido entre anuncios de periódico de hace 3 años. Divorcio, fraude financiero, investigación policial que nunca avanzó por falta de pruebas concretas. Ella siguió buscando. Encontró a otra mujer, otra boda, otro divorcio rápido y silencioso. Ella no era la primera. Era la tercera. O quizás la cuarta. ¿Quién sabe cuántas más había? La traición ya dolía. Pero esto era sistémico, industrial. Habían convertido su amor en un negocio, en una operación ensayada, refinada a través del dolor de otras mujeres que vinieron antes que ella. ¿Cuántas noches practicó esas dulces palabras? ¿Cuántas veces Miguel probó esa sonrisa encantadora? ¿Cuántas veces dividieron las ganancias y buscaron a la próxima víctima? Sintió náuseas subir por su garganta. Pero junto con las náuseas vino algo más fuerte, algo más frío. Determinación. Porque si ellos habían hecho esto antes, significaba que pensaban que sabían cómo funcionaba. Pensaban que ella seguiría el guión, que lo descubriría demasiado tarde, o no lo descubriría nunca, o lo descubriría y se quedaría paralizada por la vergüenza y la humillación. No esperaban que ella luchara. Cerró el portátil y se permitió, solo por un momento, imaginar al prometido. No como el monstruo que se estaba revelando, sino como el hombre que ella pensaba conocer. ¿Quién era él, realmente? Ella necesitaba entender. No para disculparlo, nunca para disculparlo. Pero para vencerlo, necesitaba conocerlo. Así que ella cavó más profundo. Y encontró la historia que él nunca había contado completamente. Su familia había sido próspera una vez. El padre, un empresario respetado. Pero hubo una crisis, malas inversiones, quizás corrupción, quizás solo mala suerte. La familia lo perdió todo, la casa, el estatus, la dignidad. El novio tenía 15 años cuando sucedió. Lo suficientemente mayor como para recordar el lujo. Demasiado joven para entender que el valor de un hombre no estaba en su cuenta bancaria. Él creció con esa hambre, esa necesidad desesperada de recuperar lo perdido, de demostrar que era más que el hijo del hombre que se arruinó. En algún momento de ese camino, dejó de ver el amor como algo real y comenzó a verlo como una herramienta.
Una estrategia, un medio para un fin. Probablemente se decía a sí mismo que ella nunca notaría el dinero que faltaba, que ella tenía tanto que no importaría, que su amor aún podría existir junto al robo, como dos vías paralelas que nunca se tocan. Había racionalizado cada paso, justificado cada mentira. Se había convencido a sí mismo de que no era realmente un villano, solo un hombre haciendo lo que tenía que hacer para sobrevivir. Existe un viejo dicho en las historias que cuentan las abuelas: el camino a la ruina está empedrado de pequeñas mentiras justificadas. Él no era un monstruo de caricatura, era peor. Era un hombre que había elegido la traición en lugar de la honestidad, la manipulación en lugar de la vulnerabilidad. Había mirado dos caminos, uno donde pedía ayuda, admitía debilidad, construía algo real, y otro donde tomaba lo que quería mediante el engaño, y había elegido el segundo. ¿Y esa elección? Esa lo hacía responsable, completamente, totalmente responsable. No había excusa, solo había consecuencias. Ella tomó el teléfono. Solo tenía una persona a quien podía llamar en ese momento. Solo una persona que entendería sin juzgar, que se enfurecería sin hacer preguntas, que la ayudaría sin dudar. Su hermana Elena contestó al segundo timbrazo. «Es medianoche. ¿Alguien murió? Tal vez». La voz de la novia estaba extrañamente tranquila. «Mi boda». Hubo una pausa. Luego, la voz de su hermana cambió por completo. Se volvió aguda, alerta, protectora. ¿Qué hizo? La novia le contó todo. La conversación escuchada, la investigación, el primo cómplice, las otras novias, el plan sistemático. Cada palabra saliendo de ella como una confesión, pero también como una acusación. Cuando terminó, el silencio duró solo 3 segundos. Entonces su hermana explotó. «Lo voy a matar literalmente. ¿Dónde vive? No, espera, a veces ya vive contigo, ¿verdad? Voy para allá ahora y... Para. Ese desgraciado estaba planeando robar tu herencia y tú quieres que yo... No dije que no vamos a hacer nada. Dije que dejaras de planear un homicidio y comenzaras a planear algo mejor». Su hermana respiró hondo. 1 vez, 2 veces. Ok, estoy escuchando. No puedo simplemente cancelar la boda. ¿Por qué diablos no? Porque eso lo deja salirse con la suya. Irá a la próxima víctima. Miguel irá al próximo plan. Y yo me quedo aquí pareciendo la idiota que fue engañada y huyó de la vergüenza. La hermana se quedó en silencio, procesando. ¿Qué sugieres? ¿Sugiero que él quiere una boda? Entonces tendrá una boda. No lo dices en serio. Lo digo completamente en serio. ¿Te vas a casar con él? Aún sabiendo. Caminaré hasta ese altar. Usaré ese vestido. Lo miraré a los ojos frente a cada persona que conocemos. ¿Y luego? La novia sonrió. No era una sonrisa feliz. Era algo más sombrío, más peligroso. Y luego haré algo que él nunca olvidará. Su hermana se quedó en silencio por un largo momento. Luego, empezó a reír. No una risa alegre, una risa de pura venganza satisfecha. «Estás loca. Probablemente. Me encanta. Lo sé». Ok. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos pruebas, concretas, irrefutables. ¿Tienes los mensajes grabados? Los tengo, pero necesito más. Registros financieros, conversaciones de texto, cualquier cosa que muestre su plan en detalle. Su hermana ya estaba pensando. La novia podía escuchar su cerebro trabajando a través del teléfono. Miguel usa ese teléfono viejo suyo para todo, ¿verdad? El que deja en la mesa durante las cenas. Sí. Tenemos la cena de ensayo en 4 días. Yo puedo causar una distracción. Tú puedes clonar su teléfono en 90 segundos si tengo el dispositivo correcto. ¿Tienes el dispositivo correcto? No, pero sé dónde conseguir uno. Ambas se quedaron en silencio, la realidad de lo que estaban planeando asimilándose. «Esto es realmente una locura», dijo su hermana suavemente. «Lo sé». «¿Estás segura? Porque una vez que empecemos esto, no hay vuelta atrás». La novia miró por la ventana la ciudad adormecida. En algún lugar de esa ciudad, el novio dormía tranquilamente.
quizás soñando con la vida que construiría con el dinero de ella. Quizás ya planeando cómo se desharía de ella después. Él pensaba que ella era solo una más. Otra mujer enamorada y demasiado confiada para ver la verdad. Se equivocó. Estoy completamente segura, dijo, y su voz no tembló en absoluto. ¿Él quiere una boda que impresionará a todos? Entonces eso es lo que tendrá. Una boda que nadie olvidará jamás. ¿Y Miguel? Miguel también estará allí, sonriendo, celebrando, pensando que el plan funcionó perfectamente. Hasta que no funcione. Exactamente. Su hermana suspiró, pero era un suspiro de aceptación, de compromiso. Ok. Entonces tenemos 4 días para recolectar pruebas, desarrollar el plan y decidir exactamente cómo le vas a arruinar la vida frente a 200 personas. 3 días, corrigió la novia. El 4.º día necesito estar tranquila, centrada, lista. ¿Podrás hacerlo? La novia pensó en ello, en el amor que había sentido, en la traición que ahora ardía donde solía estar ese amor, en las otras mujeres que vinieron antes que ella, que tal vez no tuvieron la suerte de descubrirlo a tiempo. Lo lograré, dijo, porque no lo hago solo por mí. Lo hago por cada mujer a la que engañaron antes, y por cada mujer a la que intentarían engañar después. Podía oír a su hermana sonriendo a través del teléfono. Entonces empecemos. Mañana por la mañana, a las 9, en mi apartamento. Trae café, y trae esa rabia. Necesitaremos ambas cosas. Allí estaré. Colgaron. La novia se quedó sentada en la oscuridad por un momento más. Luego, abrió un nuevo documento en el ordenador y empezó a escribir. Evidencia necesaria. Cronograma. Recursos. Contingencias. Cada línea que escribía la acercaba un paso más. Un paso más cerca de transformar el dolor en poder. La traición en justicia. No sabía exactamente qué pasaría en ese altar. Todavía no. Pero sabía una cosa con absoluta certeza. La boda se celebraría. Pero no sería el día que él esperaba. No sería ni cerca del día que él esperaba. Ella entró en el bufete de abogados un martes, 3 días antes de la boda. El abogado levantó la vista del ordenador y frunció el ceño al ver a la mujer frente a él. Vestida impecablemente, llevaba una carpeta de cuero y una expresión que mezclaba determinación y frialdad calculada. ¿Está segura de lo que está pidiendo?, preguntó, ajustándose las gafas. ¿Quiere hacer qué en el altar? Ella se sentó, cruzó las piernas y miró al hombre a los ojos. No había nerviosismo, no había duda. Quiero toda la protección legal establecida antes de humillarlo públicamente. El abogado se recostó en la silla, genuinamente perplejo. En 15 años de carrera, nunca había oído una petición así. Bodas ya había visto, divorcios también. Pero esto era otra cosa. ¿Quiere explicarme bien lo que está pasando?, preguntó, abriendo un bloc de notas. Y entonces, ella contó. Todo. La conversación en su oficina, las risas, la frialdad con la que planeaban robarle todo. Cómo él fingía amor mientras calculaba cuánto tiempo le llevaría transferir los bienes. Cómo el mejor amigo se rió y dijo que ella era demasiado tonta para darse cuenta. El abogado escuchó en silencio. Y cuando ella terminó, hizo la pregunta obvia. ¿De cuánto dinero estamos hablando aquí? Ella abrió la carpeta. Documentos, extractos bancarios, escrituras, certificados de acciones. Una herencia de 8 millones de reales. Comenzó, con voz tranquila. 3 empresas que yo misma construí, facturando juntas más de 2 millones al año. Propiedades en 5 estados, incluyendo tierras agrícolas valoradas en 4 millones. El abogado dejó de escribir. Levantó la vista, impresionado. Esto no es solo una boda, murmuró. Es una fusión corporativa que él está intentando secuestrar. Exactamente. Ella sabía lo que tenía, sabía lo que construyó, y sabía exactamente lo que él quería robar. El contrato prenupcial, continuó, deslizando otro documento por la mesa. Él lo firmó sin leer. Creí que no necesitaría usarlo. Pero ahora... El abogado leyó rápidamente. Sus ojos se abrieron de par en par. Separación total de bienes.
Cláusula de infidelidad. Penalizaciones por mala fe. Silbó suavemente. Eres más lista de lo que él imagina. Mucho más. Pasaron las siguientes 2 horas armando el arsenal. Papeles de divorcio prerredactados, listos para ser firmados. Órdenes de protección de activos, impidiendo cualquier transferencia sin autorización judicial. Congelación inmediata de cuentas conjuntas que aún ni siquiera existían. ¿Y el enfrentamiento?, preguntó el abogado. ¿Qué va a hacer exactamente en el altar? Ella sonrió. Por primera vez desde que entró en la oficina, una sonrisa genuina cruzó su rostro. Eso lo descubrirá junto con todos los demás. Mientras ella salía de la oficina con todo listo, el novio estaba al otro lado de la ciudad, todavía interpretando el papel de hombre enamorado, todavía creyendo que estaba 10 pasos por delante. Él llegó a su casa esa tarde con flores. Rosas rojas, las favoritas de ella, o al menos él creía que lo eran. Amor, dijo besándola en la frente. Solo 3 días. No puedo esperar a llamarte esposa. Ella le devolvió la sonrisa. Una sonrisa dulce, delicada. El tipo de sonrisa que él interpretaba como ingenuidad. Pero por dentro, ella contaba. 3 días. 72 horas. Después, todo terminaría. ¿Elegiste las canciones para la ceremonia?, preguntó ella, sirviendo café. Elegí la que te encanta. Ave María. Será perfecto. Perfecto. Él adoraba esa palabra. Todo necesitaba ser perfecto. La iglesia, las flores, la fachada. Aquella noche, después de que él se fuera, ella se quedó sola en la habitación. Miró el vestido de novia colgado en el armario. Blanco, inmaculado, tradicional. Y entonces, cogió los papeles de divorcio escondidos en el cajón. Releyó cada línea, cada cláusula, cada palabra que destruiría su plan. Pero junto con la satisfacción vino el miedo. ¿Y si flaqueo?, susurró al silencio de la habitación. ¿Y si, en el momento, el amor me debilita? Ella imaginó el escenario, el altar, la iglesia llena, él, con esa sonrisa confiada. Ella, con el ramo en las manos, todo el mundo esperando los votos. ¿Y si no lo lograba? ¿Y si, en el último segundo, el recuerdo de los buenos momentos le impidiera hacer lo que tenía que hacer? Cerró los ojos. Respiró hondo. Fue entonces cuando su hermana la llamó. ¿Todavía estás firme?, preguntó la voz al otro lado de la línea, suave pero determinada. Tengo miedo, admitió. Miedo de flaquear. Miedo de elegir el amor equivocado. Escucha, dijo la hermana, con esa sabiduría de quien ya ha visto mucho. No estás perdiendo el amor, estás eligiendo el respeto propio. Y eso, hermana, es la forma más poderosa de amor. Las palabras dieron en el blanco. Ella no estaba destruyendo el amor. Estaba destruyendo la ilusión, la mentira, el teatro que él montó para robarle. El amor de verdad no planea robos. El amor de verdad no se ríe de la ingenuidad del otro. El amor de verdad no calcula cuánto tiempo llevará vaciar cuentas bancarias. Ella colgó el teléfono y volvió a mirar los papeles. Esta vez, sin miedo. Aquella noche, mientras dormía, soñó con las ancestras. Mujeres fuertes de generaciones pasadas, que sobrevivieron a traiciones, a injusticias, a hombres que subestimaron su poder. Y ellas le susurraron, en el mundo de los sueños: una reina que reconquista su trono enseña a todas las mujeres su propio valor. Ella se despertó antes del amanecer. Se sentó en la cama, con el corazón latiendo fuerte. 3 días se convirtieron en 2, después 1. Y finalmente, llegó el sábado, el día de la boda. La iglesia estaba abarrotada. Invitados de ambos lados, vestidos con sus mejores galas, esperando que comenzara la ceremonia. Flores en cada rincón, velas encendidas, música suave sonando de fondo. Afuera, los fotógrafos ya estaban posicionados, todo planeado al mínimo detalle. La fiesta sería grandiosa, el pastel, inmenso, la celebración, inolvidable. Al menos, eso era lo que todos esperaban. El novio estaba en el altar, ajustándose la corbata por 10ª vez, sonriendo a los invitados, saludando a tíos y primos con ese encanto ensayado. Por dentro, contaba los minutos.
Pronto, ella sería oficialmente suya. Y con ella vendría todo. El dinero, las empresas, las tierras. Él imaginó la vida que tendría. Viajes, coches importados, libertad financiera sin necesidad de trabajar. Después de todo, ella nunca desconfiaría. Lo amaba demasiado. Era demasiado ingenua. O al menos, eso era lo que él creía. Entre bastidores, en la suite nupcial, la novia estaba de pie frente al espejo. El vestido caía perfectamente. El velo, delicado y largo, completaba el look de princesa de cuento de hadas. Pero debajo del ramo de rosas blancas, escondidos entre las flores, estaban los papeles de divorcio. Ella los tocó ligeramente. Sintió el peso del papel, el peso de la decisión. No había vuelta atrás. La maquilladora entró, sonriendo. ¿Estás preciosa? ¿Lista para el gran momento? La novia asintió. Pero no dijo nada, porque el gran momento no sería lo que todos esperaban. Afuera, la música comenzó a sonar. La marcha nupcial, la señal de que era la hora. Las puertas de la iglesia se abrirían en segundos. Los invitados se levantarían. Él estaría allí, en el altar, esperando. Esperando a la mujer que planeaba traicionar. Esperando el dinero que planeaba robar. Esperando un matrimonio que nunca sucedería. Ella sostuvo el ramo con firmeza, los papeles de divorcio apretados entre las flores. Respiró hondo. Y dio el primer paso hacia el pasillo. Todo el mundo vino esperando una boda. Ellos serían testigos de una rendición de cuentas. Las puertas se abrieron. La música sonó alta y clara. Y ella comenzó a caminar, paso a paso, hacia el altar. Hacia el hombre que la subestimó. Hacia la verdad que él nunca imaginó que ella descubriría. Cada paso era una afirmación. Cada metro recorrido, una declaración silenciosa de poder. Los invitados susurraban admirados. ¡Qué novia tan hermosa! ¡Qué vestido tan perfecto! ¡Qué boda tan maravillosa! Pero ellos no tenían ni idea. No tenían ni idea de lo que estaba a punto de suceder. El novio la vio aparecer al final del pasillo y sonrió. Esa sonrisa confiada. Esa sonrisa victoriosa. Como si ya hubiera ganado. Como si ella fuera solo una pieza más en su tablero. Pero ella sabía la verdad. Ella estaba 10 pasos por delante de él desde el principio. Y ahora, delante de todos, iba a demostrarlo. La música continuó. Ella siguió caminando. Y debajo del ramo, los papeles de divorcio esperaban el momento justo. El momento en que su teatro se desmoronaría. El momento en que todos descubrirían quién realmente tenía el poder. Ella llegó al altar. Se puso frente a él. Él le extendió la mano, sonriendo. Ella tomó su mano. Y le devolvió la sonrisa, porque sabía exactamente lo que vendría después. La música comenzó. Un piano suave, violines delicados, el tipo de melodía que hace llorar a la gente incluso antes de entender por qué. Las puertas dobles de la capilla se abrieron lentamente, y allí estaba ella, la novia. Vestido blanco fluyendo como agua, velo delicado enmarcando su rostro, ramo de rosas blancas en las manos. Parecía sacada de un cuento de hadas. La luz del sol atravesaba las vidrieras de colores, creando un mosaico de colores sobre el pasillo. Cada paso era medido, deliberado, cargado de un significado que solo ella comprendía completamente. Los invitados se levantaron. Las cámaras hicieron clic. Alguien sollozó emocionado. Todo era perfecto, excepto que no lo era, porque dentro de aquel ramo impecable, escondidos entre pétalos y tallos, estaban los papeles de divorcio. Y dentro del corazón de aquella novia, donde debería haber alegría, había una resolución fría como el hielo. Ella miró al frente. Allí estaba él, el novio, esperando en el altar. Su rostro era una máscara de orgullo y anticipación. Ojos brillando. Sonrisa amplia. Postura erguida, casi imperial. Él se veía como el conquistador. El hombre inteligente que había encontrado el camino perfecto hacia la riqueza. Ella podía ver. En la forma en que él la miraba no había amor. Había cálculo. Él ya estaba mentalmente gastando su dinero. Ya imaginaba las cuentas bancarias, las propiedades, las inversiones. Cada paso que ella daba hacia él era,
en su mente, un paso hacia su imperio financiero. Pero para ella, cada paso era diferente. Era un paso hacia la justicia, un paso hacia la verdad, un paso hacia el momento en que el mundo entero vería quién era realmente. Su corazón latía con fuerza, no por nerviosismo romántico, por adrenalina pura, del tipo que siente un atleta antes de la competición, un soldado antes de la batalla. Ella había soñado con este camino toda su vida, solo que no así, no sabiendo lo que sabía, no cargando lo que cargaba. Ella llegó al altar. Su padre, que la acompañaba, besó su frente y susurró: «Sé feliz, hija mía». Si tan solo él supiera. Pero lo sabría. Pronto, todos lo sabrían. El oficiante sonrió cálidamente, con la Biblia abierta en sus manos. «Bienvenidos, amigos y familiares, a esta unión sagrada». Su voz era suave, llena de reverencia. No tenía idea de que estaba presidiendo no una boda, sino una ejecución social. La ceremonia comenzó. Lecturas bíblicas sobre el amor y el compromiso. Una canción de adoración. Una oración por la unión de los dos. Cada elemento tradicional se cumplía con precisión, como si fuera un guión que no podía ser alterado. Y durante todo esto, ella observaba. Observaba al novio inclinar la cabeza respetuosamente durante la oración, las manos unidas, la expresión solemne. ¡Qué actor! ¡Qué actuación impecable! Si ella no supiera la verdad, tal vez hasta lo creería. Observaba a los invitados, rostros iluminados por sonrisas, algunos con lágrimas en los ojos. Veían romance, veían amor verdadero, veían el inicio de una vida feliz. La ironía era casi insoportable. Observaba a su hermana, sentada en la tercera fila, que era la única además de ella que conocía el plan. Sus ojos se encontraron por un breve segundo. Un asentimiento casi imperceptible. Confirmación silenciosa. «Estoy aquí. No estás sola. Cuando llegue el momento, estaré lista». El oficiante levantó la mano. Y ahora, los votos. El momento en que estos dos jóvenes declararán públicamente su amor y compromiso el uno con el otro. Se volvió hacia el novio. «Puedes empezar». El novio respiró hondo. Había ensayado. Esto era obvio. Cada palabra, cada pausa, cada inflexión había sido cuidadosamente planeada. Él la miró a los ojos, tomó sus manos y comenzó. «Mi amor, cuando te conocí, supe que mi vida había cambiado para siempre». Voz temblorosa emocionalmente. Gestos teatrales pero contenidos. «Eres la mujer de mis sueños. La pareja que siempre busqué. Y hoy, ante Dios y todos los aquí presentes, te hago estas promesas». Ella mantuvo el rostro neutro, sereno, la novia perfecta, escuchando los votos del hombre que ama. «Prometo amarte en los días buenos y en los días difíciles. Prometo apoyarte en todos tus sueños y ambiciones. Prometo ser tu refugio cuando el mundo sea demasiado duro». Cada frase sonaba sincera. Cada palabra parecía genuina. Qué talento para la mentira. Y entonces llegó la frase, la que ella nunca olvidaría, la que resumía toda su hipocresía en una única sentencia perfecta. «Prometo honrar lo tuyo como si fuera mío». Silencio. Los invitados suspiraron emocionados. Algunas personas lloraron. Era tan hermoso, tan romántico, tan perfecto, excepto que era exactamente su plan, honrar lo que era de ella como si fuera suyo, porque en su mente, pronto lo sería, totalmente, completamente, sin división. Ella casi sonrió. Casi. La ironía era tan brutal que por un momento casi admiró su audacia. Esconder la verdad dentro de su propia declaración. Prometer hacer exactamente lo que planeaba, pero con palabras que sonaban virtuosas. «Prometo protegerte, respetarte, honrarte todos los días de mi vida. Eres mi mejor amiga, mi amor verdadero, y ahora, mi esposa. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar». Él apretó sus manos. Lágrimas, lágrimas reales, se formaron en sus ojos. ¿Cómo lo lograba? ¿Cómo alguien podía mentir con tanta convicción? Los invitados aplaudieron. No era tradicional, pero no pudieron contenerse. Votos tan hermosos, un hombre tan apasionado, un amor tan verdadero. Ella lo miró, realmente lo miró, memorizando aquel momento, la confianza en su rostro,
la certeza de la victoria. El brillo en los ojos de quien cree que engañó a todo el mundo perfectamente. Cada palabra es una mentira, pensó ella. Pero no por mucho más tiempo. El oficiante sonrió ampliamente, claramente emocionado. Votos hermosos, realmente hermosos. Se volvió hacia ella. Y ahora, la novia. El momento había llegado. El salón quedó en silencio absoluto. Ese tipo de silencio donde puedes oír la respiración de las personas, el crujido de las sillas, el roce sutil de los vestidos. Ella soltó sus manos, lentamente, deliberadamente, y miró no a él, sino a los invitados. Recorrió el salón con la vista. Familiares, amigos, colegas, personas a las que amaba. Personas que creían estar celebrando el inicio de algo hermoso. Luego lo miró a él de nuevo, directamente a los ojos, y algo en su mirada cambió. Se volvió más fría, más determinada, más peligrosa. La sonrisa de él vaciló, solo por una fracción de segundo. Algo en su instinto, en ese cerebro calculador, detectó peligro. Pero él no sabía de dónde venía. Entonces se recompuso, mantuvo la máscara. Ella giró ligeramente la cabeza. Encontró los ojos de su hermana de nuevo. Un asentimiento minúsculo. Confirmación final. Y entonces, en lugar de tomar la pequeña hoja de papel con votos preparados, que tradicionalmente estaría escondida en el ramo, ella sostuvo el ramo con una mano. Con la otra, alcanzó algo diferente. Su teléfono celular. Algunos invitados fruncieron el ceño, confundidos. ¿Un celular durante los votos? Qué extraño, qué falta de etiqueta. El novio también frunció el ceño. ¿Amor?, susurró, tan bajo que solo ella pudo oírlo. ¿Qué estás haciendo? Ella no respondió. En su lugar, levantó el celular para que todos pudieran verlo. Y habló. Voz clara, firme, sin temblor. Tengo algo que decir. Pero primero, quiero que escuchen algo. Confusión, murmullos. ¿Qué estaba pasando? Esto no estaba en el guión. Las bodas tienen un guión. Votos tradicionales, anillos, beso, esto. Esto era improvisado. El novio intentó sonreír. Cariño, quizás podamos... Escuchen. Ella interrumpió, firme, definitiva, y le dio al play. Primero, estática, luego, voces, su propia voz. ¿Entonces es verdad? ¿Realmente estás haciendo esto solo por el dinero? Y entonces, la voz de él. Esa misma voz que hacía segundos declaraba amor eterno. Pero ahora, en la grabación, diciendo algo completamente diferente. Claro que es por el dinero. ¿Crees que aguantaría a esta mujer por cualquier otra razón? Es aburrida, pero rica, muy rica. Y cuando nos casemos, la mitad de todo será mío. Quizás más, si juego bien mis cartas. Silencio. Absoluto, mortal. Y entonces la otra voz en la grabación, el cómplice. ¿Y si ella se entera? Risas. La risa de él. Ella no se enterará. Está demasiado enamorada. Confía en mí completamente. Es casi triste lo fácil que es. Jadeos. Por todo el salón. Manos sobre las bocas. Ojos desorbitados. Susurros de incredulidad. El rostro del novio ya no estaba sonrojado por la emoción. Estaba blanco. Fantasmagórico. Como si toda la sangre se hubiera drenado instantáneamente. Sus ojos, antes brillantes de confianza, ahora estaban abiertos, en puro pánico. Esto no. Él intentó hablar. Las palabras no salían. ¿Cómo explicar lo inexplicable? ¿Cómo deshacer lo que estaba siendo expuesto? La grabación continuó. Más detalles. Más confesiones. El plan para acceder a sus cuentas. Cómo había investigado las leyes de división de bienes. Cómo ya tenía un abogado preparado para maximizar su parte. Cada segundo de audio era otro golpe. Otro ladrillo del castillo de mentiras desmoronándose. Ella apagó el celular. El silencio que siguió fue de un tipo diferente. No era el silencio de anticipación romántica. Era el silencio de shock colectivo. De horror compartido. De testigos de un desastre en tiempo real. El oficiante estaba pálido, sin saber qué hacer. Esto definitivamente no estaba en el manual de ceremonias. El padre de ella se había levantado, con los puños apretados. La madre de él estaba llorando, no de alegría, sino de vergüenza. Los padrinos se miraban unos a otros,
perdidos. Y en el centro de todo, el novio, expuesto, desenmascarado, destruido. Ella lo miró, sin rabia, sin tristeza, solo con la calma fría de quien está ejecutando un plan perfectamente calculado. Ahora, dijo ella, su voz cortando el silencio como una cuchilla. Tengo mis verdaderos votos para ti. Y alcanzó dentro del ramo. Esta vez, no era un celular. Eran papeles. Documentos oficiales, con sellos, con firmas de abogados. En el silencio que siguió, ella alzó los papeles para que él pudiera ver claramente el título en negrita en la parte superior de la primera página. Papeles que cambiarían todo. La grabación terminó, pero el audio continuó resonando en las mentes de todos los presentes. La voz del novio era inconfundible, clara, confiada, depredadora. Tan pronto como nos casemos, tendré acceso a todo. Silencio absoluto. 200 personas procesando lo que acababan de escuchar. El novio miró a su alrededor, con los ojos desorbitados, el rostro pálido. Abrió la boca, la cerró, volvió a abrirla. Esto no es yo puedo explicar. La novia lo cortó. Su voz, tranquila y poderosa, llenó el espacio sagrado. ¿Explicar para estos papeles de divorcio? Ella levantó la mano. Entre los dedos, un sobre oficial, sellado, preparado. El altar, que momentos atrás parecía el escenario de un cuento de hadas, ahora se transformó en un tribunal. Y la novia ya no era la víctima, ella era la jueza. Ella abrió el sobre con movimientos deliberados, cada gesto calculado, cada segundo extendido para el máximo impacto. Los papeles emergieron, blancos, oficiales, innegables. No vine aquí hoy para casarme contigo, declaró, su voz resonando hasta los rincones más lejanos de la iglesia. Vine para protegerme legalmente de ti. Murmullos estallaron en la congregación, pero la novia continuó, implacable. Este documento, ella sostuvo los papeles en alto, es un acuerdo prenupcial que protege cada centavo de mis bienes. Y estos, ella sacó otro conjunto de papeles. Son los documentos de divorcio, listos para ser firmados en caso de que intentaras impugnar. Un hombre de traje oscuro se levantó en la primera fila, el abogado de ella. Caminó hasta el altar con pasos firmes. Confirmo, dijo, su voz profesional resonando por la iglesia, que todos estos documentos son legalmente válidos. La señora tiene plenos derechos sobre sus bienes. El señor miró al novio con desdén mal disimulado. No tiene ninguna reclamación legal sobre nada que sea de ella. El novio retrocedió. Su rostro pasó por una metamorfosis rápida. Negación, rabia, desesperación. «¡No puedes hacer esto!», gritó, su voz quebrándose. «Esto es nuestro matrimonio». La novia lo encaró. Sus ojos, que una vez lo miraron con amor, ahora contenían solo una fría claridad. «No», dijo simplemente. «Esto es mi liberación». La iglesia estalló en reacciones, pero no eran los gritos indignados que el novio esperaba. Eran expresiones de shock, de comprensión, de apoyo creciente. La madre de la novia se levantó, lágrimas corriendo por su rostro, no de tristeza, de orgullo feroz. Caminó hasta el altar y se puso al lado de su hija, una centinela silenciosa. El padre de la novia la siguió, después la hermana. Uno por uno, su familia formó una barrera humana entre ella y el hombre que intentó robarla. Del otro lado, la familia del novio se encogió. Sus madres miraron hacia abajo. Sus hermanos evitaron el contacto visual. La vergüenza los consumió visiblemente. Entonces, una voz surgió de la multitud. Un anciano de la comunidad, respetado por décadas. Se levantó lentamente, apoyándose en su bastón. «Esta mujer», dijo, su voz temblaba no por debilidad, sino por emoción contenida. «Ha demostrado más sabiduría que muchos de nosotros. Ella vio la verdad donde nosotros solo queríamos ver celebración». Él miró directamente al novio. «Y tú, joven, has traído deshonra no solo a ti mismo, sino a todos nosotros que hemos sido testigos de este día». La validación comunitaria fluyó como una ola. Cabezas asintieron, voces murmuraron aprobación. La novia no estaba sola, nunca lo estuvo. Pero la historia no terminaba allí. Una mujer en la multitud señaló:
su dedo tembloroso dirigido hacia un hombre que intentaba esconderse detrás de otros invitados. ¡Allí!, gritó. ¡El primo! ¡Él estaba con el novio! El primo se congeló. Todos los ojos se volvieron hacia él. Yo lo vi, continuó la mujer, su voz ganando fuerza. En el apartamento, ayudando a planear, riendo sobre lo fácil que sería. El primo intentó retroceder, pero la multitud se cerró alrededor de él, no con violencia, solo con presencia, impidiendo su fuga. La novia lo miró, y entonces, en voz baja pero audible, dijo: «El pueblo no olvida a aquellos que se aprovechan de la confianza». Era una frase antigua, un proverbio transmitido por generaciones, y en este momento cargaba el peso de siglos de justicia comunitaria. El primo agachó la cabeza. No había a dónde correr. No había cómo negarlo. La verdad lo rodeaba por todos lados. Pero la revelación más devastadora aún estaba por venir. Dos mujeres se levantaron en la parte de atrás de la iglesia. Se miraron. Entonces, con una valentía que solo proviene de la desesperación compartida, caminaron hacia el frente. «Nosotras también», dijo la primera, su voz quebrándose. «Él nos hizo esto a nosotras también». La iglesia quedó en silencio mortal. «Hace 2 años», continuó la segunda mujer. «Él me cortejó, prometió matrimonio, dijo que me amaba, y cuando mencioné mi herencia». Ella hizo una pausa, tragando saliva. «Desapareció». La primera mujer asintió. «Conmigo fue diferente. Se quedó el tiempo suficiente para tener acceso a mis cuentas bancarias. Después inventó una excusa, una emergencia familiar. Nunca más regresó». Ellas miraron a la novia, lágrimas corriendo. «Vimos las noticias de la boda, reconocimos su nombre, pero pensamos, quizás contigo sería diferente. Quizás él había cambiado». La novia descendió del altar, caminó hasta las dos mujeres y las abrazó. Un abrazo largo, reconociendo el dolor compartido, la traición compartida. Él no cambió. Ella susurró: «Pero nosotras nos aseguraremos de que esto termine aquí». El novio observó todo. Su defensa, ya débil, se desmoronó completamente. No había más cómo racionalizar. No había más cómo hacerse la víctima. Él era lo que siempre fue, no desesperado, depredador, y ahora todos lo sabían. Por primera vez, la novia permitió que la emoción la atravesara. No ira, luto. Ella estaba de luto por el amor que nunca existió, por la persona que ella pensó que él era, por los sueños que ella tuvo que enterrar. Una lágrima descendió por su rostro, solo una. Ella la limpió rápidamente. Entonces, ella miró al novio una última vez. Y cuando habló, su voz cargaba tanto fuerza como vulnerabilidad. «Yo amé a quien pensaba que eras», ella dijo. «Yo respeto a quien realmente soy». Aquellas palabras resonaron por la iglesia como un himno. Emancipación pura, cristalizada en una única frase. La novia se dio la vuelta. Ella sostuvo los papeles de divorcio firmemente. Su familia se movió para rodearla, su abogado a su lado. Las dos mujeres que vinieron al frente caminaron detrás de ella, y la congregación entera, como si fuera movida por un instinto colectivo, se levantó. Ella caminó por el pasillo, cabeza erguida, pasos firmes, cada movimiento una declaración. Detrás de ella, el novio permaneció en el altar, solo, expuesto, legalmente impotente, socialmente destruido. Nadie fue a consolarlo. Nadie ofreció palabras de consuelo. La justicia, en este día, no tenía piedad para ofrecer. Cuando la novia alcanzó las puertas de la iglesia, ella se detuvo, solo por un momento. Ella miró hacia atrás, no al novio, sino a las personas que la apoyaron. «Gracias», ella dijo simplemente, «por ser testigos, por creer, por estar del lado de la verdad». Entonces ella salió por la puerta. La luz del sol la envolvió. Y detrás de ella, la comunidad la siguió, no dejando al novio con nada más que el eco de sus propias mentiras. Pero la historia no terminó en el altar. Lo que ella hizo a continuación se convertiría en leyenda. Porque esta mujer, que transformó el día de su boda en su día de liberación, tenía una jugada más que hacer.
Una que garantizaría que ninguna otra mujer sufriera en manos de este hombre nuevamente. Y cuando el polvo se asentara, todos sabrían. Ella no vino solo para protegerse. Ella vino para cambiarlo todo. En los días que siguieron, la vida de la novia comenzó a tomar una forma que ella jamás imaginó posible. Ella regresó a sus negocios, no como alguien que escapó de una tragedia, sino como alguien que eligió la verdad por encima de la comodidad. Y esa elección lo cambiaría todo. El novio, por su parte, enfrentó las consecuencias que merecidamente lo esperaban. Las pruebas que ella había reunido no solo expusieron su traición, sino que abrieron un proceso legal por intento de fraude financiero. El tribunal no tuvo compasión. El meticuloso plan de robar su fortuna, documentado en cada mensaje, en cada conversación grabada, se convirtió en evidencia irrefutable de sus intenciones criminales. Pero el verdadero giro llegó cuando otras víctimas comenzaron a aparecer. Dos mujeres, de ciudades diferentes, leyeron sobre el caso en las noticias. Y algo dentro de ellas despertó. Una era empresaria de tecnología, de 38 años, que había perdido la mitad de su empresa en un divorcio sospechoso. La otra, propietaria de una cadena de cafeterías, de 32 años, que apenas escapó de un matrimonio, donde la pareja intentó transferir propiedades a su nombre semanas antes de la ceremonia. Ambas habían conocido al mismo hombre en momentos diferentes. Él usaba nombres ligeramente diferentes, profesiones inventadas, pero el patrón era idéntico. Un encanto intenso, promesas románticas aceleradas, y siempre, un interés súbito y estratégico en sus finanzas. Cuando las historias salieron a la luz, la comunidad se dio cuenta de algo aterrador. No se trataba de un error de juicio aislado. Era un depredador financiero en serie, refinando su técnica con cada víctima. El primo, que había sido cómplice en el esquema, también enfrentó acusaciones. Su propia familia, horrorizada por la traición, lo rechazó públicamente. Lo que antes era una farsa privada ahora era un escándalo público. Y en el centro de todo, la novia ya no era vista solo como una mujer rica. Era vista como una mujer sabia. Pero la verdadera sabiduría no proviene solo de escapar del peligro, proviene de lo que haces con el dolor después de que pasa. La novia comenzó a asistir a terapia. Ella sabía que ninguna victoria pública podría curar las heridas internas que la traición había abierto. Su terapeuta la ayudó a reconstruir su capacidad de confiar, no en los demás, sino en sí misma, en su intuición, en su fuerza. No fallaste por confiar en él, dijo el terapeuta en una de las sesiones. Triunfaste por actuar cuando la verdad apareció. Y esa frase lo cambió todo. Ella se dio cuenta de que su historia no debía terminar con ella. Debía empezar con ella. 6 meses después del matrimonio que nunca ocurrió, la novia hizo algo extraordinario. Ella usó parte de su fortuna para crear una fundación sin fines de lucro. La iniciativa Prueba de Carácter. El objetivo era simple, pero revolucionario: enseñar a las mujeres a identificar patrones de manipulación financiera y emocional en las relaciones. La fundación ofrecía talleres gratuitos, asesorías legales, e incluso investigadores discretos para mujeres que sospechaban estar siendo engañadas. Pero el componente más poderoso era el programa de alfabetización financiera, porque ella entendió algo profundo. Las mujeres financieramente independientes son objetivos, pero también son las más capaces de protegerse a sí mismas, si saben qué buscar. No quiero que otras mujeres tengan que pasar por lo que yo pasé, dijo en una entrevista televisada. Quiero que tengan las herramientas para proteger su corazón y su patrimonio antes de que sea demasiado tarde. Los medios comenzaron a cubrir su historia no como una tragedia, sino como un liderazgo. Los periódicos la llamaban la mujer que se eligió a sí misma. Programas de entrevistas la invitaban a compartir su viaje, y en cada aparición decía lo mismo. El mayor acto de amor propio no es elegir a la pareja correcta, es tener el valor de descartar a la equivocada. Pero su transformación no se detuvo en la fundación. Ella expandió sus negocios de forma estratégica, no por codicia, sino por propósito. Cada empresa que compraba o creaba tenía un componente de empoderamiento femenino incorporado. Su salón de belleza pasó a ofrecer consultas gratuitas sobre autoestima.
Su tienda de ropa creó un programa de mentoría para emprendedoras principiantes. Su empresa de eventos comenzó a organizar seminarios sobre relaciones saludables. Y entonces, algo inesperado sucedió. Un año después del escándalo, conoció a alguien. No en una fiesta glamorosa o en un evento social, sino en una reunión de la fundación. Él era abogado voluntario, ayudando a mujeres a demandar a parejas fraudulentas. Él no sabía quién era ella cuando se presentó. No mostró interés en su fortuna, mostró interés en su misión. Conversaron durante horas sobre justicia, sobre carácter, sobre lo que significa construir algo verdadero, y cuando ella finalmente reveló que era la fundadora de la organización, él no cambió. No se volvió más atento. No se volvió más encantador. Él permaneció exactamente quien era. Y eso, ella se dio cuenta, era todo. Comenzaron a verse. Sin prisa. Sin promesas exageradas. Sin planes de boda en 3 meses. Solo una construcción lenta, consistente, honesta. Esta vez, le dijo a una amiga, no estoy buscando a alguien que complete mi vida. Estoy buscando a alguien que respete la vida que ya he construido. Y él respetaba. Pero su verdadero legado no estaba en su propia relación. Estaba en lo que su historia inspiró. Otras mujeres comenzaron a actuar. Una empresaria en Valencia contrató a un investigador después de percibir inconsistencias en la historia de su prometido. Descubrió que él tenía otras 3 novias, en ciudades diferentes. Una profesora en Sevilla pospuso la boda para hacer pruebas de carácter. Y descubrió que su pareja escondía deudas de juego. Una médica en Bilbao canceló la boda 2 semanas antes, después de que sus amigas, inspiradas por la historia de la novia, insistieran en verificar su pasado. Cada mujer que se salvó fue un eslabón en una cadena de protección que comenzó con una valiente novia en un altar. La conversación cultural cambió. El matrimonio dejó de ser visto solo como una declaración de amor. Pasó a ser visto como una prueba de carácter. Y ese cambio salvó vidas, salvó fortunas, salvó futuros. Las escuelas comenzaron a invitar a la novia a dar charlas. Ella hablaba a salas repletas de adolescentes, enseñándoles sobre autonomía financiera, sobre autoestima, sobre la diferencia entre amor y manipulación. No puedes controlar si alguien intentará engañarte, decía ella. Pero puedes controlar si tú lo vas a permitir. Y en cada charla, jóvenes se levantaban para agradecer, para contar sus propias historias, para decir que ella había cambiado la forma en que veían las relaciones. Su historia se convirtió en una parábola moderna. La gente la llamaba la novia que se eligió a sí misma. Y la historia era contada de madre a hija, de amiga a amiga, de generación en generación. El folclore antiguo decía que los ancestros siempre supieron la verdad antes que nosotros. Y esta novia lo probó, porque los ancestros siempre dijeron: prueba el carácter antes de entregar el corazón. Observa las acciones, no las palabras. Y nunca, jamás, confíes en alguien que tiene más interés en tu dinero que en tu esencia. Ella vivió esa sabiduría. Y al vivirla, la transmitió. 2 años después de aquel día en el altar, su fundación ya había ayudado a más de 2.000 mujeres. 15 procesos criminales fueron abiertos contra estafadores financieros. 32 matrimonios fueron cancelados antes de que se convirtieran en desastres legales. Y cientos de mujeres aprendieron a protegerse a sí mismas. La novia ya no era solo una sobreviviente, era una guardiana, una mentora, una leyenda viva. Y en una entrevista para la televisión española, años después, cuando le preguntaron qué le diría a esa versión de sí misma, parada en el altar, sosteniendo papeles de divorcio, ella respondió: yo diría, entraste a esa ceremonia creyendo que habías perdido todo. Saliste dándote cuenta de que habías salvado todo, incluida a ti misma. Los ancestros siempre supieron. Un corazón que elige la verdad por encima de la comodidad se vuelve inquebrantable. Y ella no solo lo probó, ella lo enseñó. Ella no solo escapó de un ladrón, se convirtió en una guardiana para otras personas. Y eso, al final, es lo que transforma una historia personal en legado. Ahora, déjame hacerte una pregunta a ti, que estás escuchando esta historia. ¿Qué harías si descubrieras una traición antes de que fuera demasiado tarde?
Muchos de nosotros queremos creer que tendríamos la misma valentía. Pero valentía no es ausencia de miedo. Es acción a pesar de él. Es elegir la verdad incluso cuando duele. Es proteger tu futuro incluso cuando el presente parece desmoronarse. Si estás en una relación, prueba el carácter en pequeños momentos. El amor verdadero sobrevive a la transparencia. Si alguien esconde, cambia de tema o reacciona con ira cuando haces preguntas legítimas, eso no es amor. Es control. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esta historia, compártela. Porque tal vez, solo tal vez, seas el eslabón que salva una vida, una fortuna, un futuro. Esta novia nos enseñó que fuerza no es nunca ser traicionada. Fuerza es actuar cuando descubres la traición. Y sabiduría no es nunca equivocarse. Sabiduría es transformar el error en protección para otros. Si te gustó esta historia de resiliencia, sabiduría y empoderamiento, suscríbete al canal. Cada semana, traemos historias reales de personas que eligieron la verdad, incluso cuando el mundo esperaba que eligieran la comodidad. Dale me gusta a este video. Compártelo con alguien que necesite fuerza hoy. Y recuerda, tu vida es tu responsabilidad. Tu corazón es tu territorio. Y tienes el derecho y el deber de proteger ambos. La novia de este video hoy vive rodeada por una comunidad que la respeta. Encontró amor verdadero, construido en honestidad. Creó un legado que protege a otras mujeres. Transformó su dolor en propósito. Y cada día, cuando se despierta, sabe una verdad que muchos tardan toda una vida en aprender. No necesitaba un compañero para estar completa. Necesitaba valentía para proteger a quien ya era. Y fue exactamente eso lo que hizo. Gracias por ver. Nos vemos en la próxima historia.